Hola chicas, bienvenidas al primer Pinky Show 2021 que va a ser muy diferente. Bueno, pues como sabéis, a principios de año hicimos una consulta para todas las seguidoras que tenemos sobre qué dudas, reflexiones o ideas querían compartir con nosotros a través de su propia experiencia, ¿no? Cosas que hubieran vivido, cosas que les preocupen, etcétera, etcétera. La verdad es que recibimos muchísimas, siendo un tema controvertido, hablar de las diferencias y de los roles de género, los estereotipos, en fin. Este programa vamos a intentar poner un poquito de orden en todo ello, vamos a poner un poquito de contexto, vamos a hablar de algunos conceptos y vamos a tener las intervenciones de grandísimas profesionales que nos van a ayudar un montón y nos van a transmitir un montón de ideas súper chulas desde su experiencia personal y profesional en el mundo del deporte o en el mundo de la psicología, en el mundo del feminismo. Como es un tema así, normalmente nosotros de por sí todas las dudas, todas las cosas que nos vais mandando, intentamos hacerlas de forma anónima. Hoy, como queremos compartir con vosotras algunas de las dudas que hemos recibido y no nos queremos apropiar de ellas, sino que queremos que veáis cómo os expresáis vosotras en vuestras diferentes casuísticas, vamos a compartir algunas de ellas de mujeres que son muy cercanas a RCR19. Pero como veréis, tendrán tapados los nombres y también mantendrán la intimidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí las vais viendo algunas de ellas, las pasamos así un poquito rápido porque luego profundizaremos en los diferentes vídeos, simplemente lo podéis parar y podéis leer en el momento que queráis. Es una de las razones para hacer este vídeo en diferido en lugar de en directo como suele ser el Pinky Show. En fin, chicas, sin más dilación, vamos a entrar en materia. Pues muy bien, gente, el primer concepto del que vamos a hablar es equidad. ¿Por qué? Porque a estas alturas de la película todavía hemos recibido un montón de mensajes sobre por qué un vídeo solo para mujeres. Bien, nos falta visibilización, nos falta conquistar espacios, seguimos estando sometidas, y ojo, esto lo estoy diciendo yo, mujer blanca absolutamente privilegiada. Entonces, imaginad, ¿no?, las barreras a las que se enfrentan la inmensa mayoría de las mujeres en el mundo, sobre todo la inmensa mayoría de adolescentes y la inmensa mayoría de niñas, que tienen que luchar contra el prejuicio del que el mundo en el que quieren entrar, en el que están, en el que se sienten realizadas, en el que se sienten felices, donde se empoderan, donde toman conciencia de su cuerpo, donde aprenden a quererse y a cuidarse, es un tema de hombres mayoritariamente. ¿Tenéis algún tipo de duda en esto? Os invito a hacer un ejercicio súper fácil. Hoy coged todos los telediarios de las televisiones en abierto, públicas o privadas, y cogéis un cronómetro y miráis qué espacio se le da al deporte femenino y qué espacio se le da al deporte masculino. Para llegar a conseguir la igualdad, lo primero que tenemos que ser es equitativos. Y la imagen con la que os he ilustrado el primer título me parece que es súper, súper clara. Os la vuelvo a dejar y pasamos al concepto número 2. Concepto número 2, el mansplaining. Se resume muy fácil. Los hombres nos explican cosas. Habréis visto en algunos mensajes, si os habéis parado a mirar, que también está: los hombres se paran para cambiarme la rueda porque dan por hecho que no sé. Los hombres me explican cómo es mejor entrenar. Los hombres eligen mi bicicleta. Los hombres creen que saben más, ¿no? Y quizá en algunos casos sea así. Pero también podéis escuchar, chicos, chicas, tenemos que hablar, tenemos que hacernos fuertes, tenemos que buscar nuestro sitio, reconocernos. Es muy importante, y aquí es un trabajo de las dos partes. A las mujeres vamos a pediros que habléis, que os expreséis, que no tengáis miedo, que cuando algo os parezca algo que está fuera de lugar, lo digáis. Y si os sentís incómodas, si creéis que os están haciendo mansplaining y ese día os apetece y tenéis ganas, decidlo. Sí, hay veces que no tienes ganas, que no tienes fuerzas y venga, sí, vale, ya está. Pero en la medida posible, ir conquistando vuestro espacio porque tenéis derecho. Y a los hombres, cuando se habla de esto, ¿no?, siempre hay dos conceptos
que van de la mano, ¿no? Son el mansplaining y el not all men. El not all men surge a raíz del Me Too, que es un movimiento en el que las mujeres empiezan a poner la luz sobre aquellos abusos a los que han sido sometidos, aquellas situaciones de desigualdad que han vivido, aquellas situaciones de abusos físicos y mentales a las que han sido sometidas durante toda su vida. Y entonces surge el not all men. No todos los hombres hacemos tal, es que en mi casa limpio yo. Muy bien, fantástico. Pero es que no estamos hablando de personas en concreto, estamos hablando de un problema estructural, ¿vale? Aquí os dejo aquí una imagen muy buena para que podáis mirarlo. De verdad, quitaros las defensas. Nadie está atacando a nadie, esto no va de unos contra otros, pero sí que necesitamos escucharnos a nosotras y necesitamos que nos escuchéis. Y necesitamos que entendáis que no nos estamos inventando algo que históricamente está más que demostrado y más que constatado, y de lo que tenéis números del tipo que queráis. Entonces, además, ¿por qué tenemos que hacer un vídeo en el que las mujeres seamos las que respondamos a las preguntas, en que seamos solo mujeres? Porque no tenemos referentes. Esta campaña tan chula del Consejo de Deportes de Cataluña, que es para que veamos deporte femenino, no es solo para potenciar el deporte femenino, es que no tenemos referentes deportivos, muchísimas de nosotras. A no ser que te hayas criado en un ambiente deportivo en tu casa, o que haya sido la oveja rara, la oveja negra que has seguido con el deporte a partir de tu adolescencia y te has enfrentado al futuro tan complicado que se enfrenta una mujer, ¿no? Cuando lo decide. El no tener visibilidad hace que no tengamos referentes. Eso crea un imaginario colectivo en el que, sin darnos cuenta, incluso nosotras damos más credibilidad muchas veces de forma subconsciente a la información y a los datos que nos da un hombre que el que nos puede dar una mujer, sobre todo si estamos hablando de temas que históricamente se han considerado que eran propiedad de los hombres o que eran su terreno. ¿Qué pasa aquí? Que nosotras necesitamos empezar a darnos cuenta que también somos parte activa en el mundo del deporte, que también somos parte activas en el mundo en general, y que en cualquier campo social y personal tenemos los mismos derechos y tenemos la misma capacidad de expresarnos, y probablemente hay una cantidad ingente de mujeres que pueden ser referentes, que pueden aportar una visión nueva, diferente, complementaria a la que ya tenemos, que nos haga a todos y a todas muchos mejores. Entonces, una de las razones para que este vídeo sea solo de mujeres es para que los hombres dejen de explicarnos cosas, porque hay mujeres que pueden explicarlas, que han vivido nuestra experiencia y que probablemente tengan algunas consideraciones que, complementando con la otra información, pues nos den un mundo más rico a todos y a todas, ¿no? Pero particularmente a nosotras, para que las veamos, para que nos veamos en ese espejo de decir, algún día yo puedo ser así, yo puedo aprender de esto, yo puedo llegar, sobre todo a nuestras niñas y adolescentes, que, como sabéis, como todos los estudios demuestran, por regla general acaban tirando la toalla independientemente del potencial físico o mental que tengan. Y eso es una gran lástima. Así que, segundo concepto, el mansplaining, vinculado al not all men, ¿vale? Que lo tenéis aquí debajo. Y vamos a por el último. Bueno, pues aquí tenemos un concepto bastante extendido, del que todos seguro hemos oído hablar, y es el machismo en los medios. Aquí os pongo una serie de ejemplos, a cual más aberrante. La búsqueda ha sido aproximadamente de minuto y medio, así que simplemente podéis entrar en Google y buscar este tipo de información, deporte femenino, etcétera, y bueno, veréis las imágenes que os salen y los titulares que os aparecen. Bueno, como podéis comprobar, es una aberración, ¿no? A las mujeres se las valora por su físico muchísimo más allá que por sus capacidades físicas. En lo deportivo, por ejemplo, también otros roles históricamente vinculados a la mujer, tales como tener pareja, el estereotipo físico del maquillaje, etcétera, etcétera, pues son cosas que siempre se ponen de relieve en titulares, y que por mucho que los cuerpos de las noticias luego no fuesen igual de misóginos y de machistas, cosa que no suele pasar, el problema seguiría siendo exactamente el mismo. Es realmente una barbaridad. ¿Qué pasa con este tipo de titulares? Con este tipo de titulares lo que estamos haciendo es transmitir que las mujeres son cosas que tienen además unas características concretas
todas ellas iguales y que tienen que tener en cuenta a la hora de desarrollarse como mujeres, porque sin ellas no son mujeres válidas. Está el estereotipo físico, está el vincular la identidad del hombre con hacer, con controlar, con poseer, y la personalidad de la mujer queda relegada a la intimidad, a la cosa que se utiliza, la cosa que se disfruta, etcétera, etcétera. Claro, este tipo de cosas, aunque nosotras no nos demos cuenta, pues nos van invisibilizando. Y por mucho que queramos hablar y por mucho que queramos construir y por mucho que queramos transmitir, si no luchamos contra la publicidad y los estereotipos en los medios, al final no estamos. Solo queda de nosotros ese imaginario y esa cosificación que hace el patriarcado de todas nosotras. Toca reivindicar nuestro espacio. Toca reivindicar que las mujeres hacemos cosas, que las mujeres somos parte activa de la sociedad, que somos parte activa de lo privado y que somos parte activa de lo público y que tenemos los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ser humano o ciudadano con el que convivimos. Por eso es tan, pero tan importante que quienes nos dedicamos a la divulgación intentemos también crear espacios seguros donde intentemos asegurar el trato a las mujeres como mujeres, no como cosas. Es extraordinariamente importante huir de los estereotipos. Aquí tenemos un ejemplo muy bueno de una de nuestras invitadas al programa, deportista olímpica profesional brutal, tanto cuando era deportista como ahora, y que aprovechó ese micrófono que le da el tener esa red detrás, ¿no? de seguidores y seguidoras para denunciar, en este caso, un reportaje en el que obviamente se cosificaba a la mujer ciclista. Cabe destacar que este reportaje es de una revista de mujeres. Es una revista ya que se llama Cosmopolitan y bueno, las imágenes que nos transmitimos de nosotras a nosotras son tremendas. ¿Cuántas veces, ¿no?, hablamos de este tipo de cosas, de dietas, de ropa, de esa presión que parece que nos ponemos, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Centrar la visión en algo que es totalmente cosificante en lugar de la acción. Y realmente es muy de agradecer que las mujeres alcen la voz y denuncien este tipo de cosas, porque es ahí donde todos y todas vamos a poder darnos cuenta de ese tipo de barbaridades. Porque pensad, en este caso concreto nos venían las dos informaciones por dos canales que representa que son de mujeres. Cuidado, tenemos que tener mucho cuidado y abrir muchos los ojos porque la misoginia en los medios es constante, pero constante. Así que, por favor, yo os invito a que cuando hablemos de un tema vinculado a mujeres, independientemente de lo que tengamos delante, todos y todas recordemos en ese momento la frase de la gran Angela Davis. El feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas. Muy bien, ya hemos hablado de los conceptos más importantes que queríamos tratar, de por qué hemos hecho un vídeo solo de mujeres, con mujeres y para mujeres, y ahora vamos a hablar de dos conceptos importantísimos, sobre todo para nosotras, para las mujeres directamente, ¿no? Y son dos cosas que tenemos que tener siempre en perspectiva, o sea, siempre tenerlas en la cabeza cuando analizamos una situación, cuando hablamos de algo, cuando nos enfrentamos a aprender otra nueva manera de hacer. En muy resumidas cuentas, voy a intentar daros 2-3 conceptos rápidos que después podéis profundizar vosotras mismas, podéis llamarme, escribirme y os buscaré fuentes y os buscaré herramientas que yo he utilizado para llegar hasta aquí, o directamente podéis ir haciendo vuestras propias reflexiones y buscando en vuestra propia experiencia personal. Estamos hablando de los roles de género y estamos hablando de la carga mental. Son dos conceptos claves que exponen nuestro mayor límite a la hora de poder desarrollarnos como mujeres en campos que no se han considerado históricamente de mujeres. Decía Simone de Beauvoir que lo personal es político. ¿Por qué? Porque hasta ese momento en que
surge esa nueva reflexión, la mujer había quedado relegada, como hemos dicho antes, en el mundo personal, en la intimidad, y todas esas cargas, aunque parezca mentira, ahora que hemos salido al mercado laboral y parece que tenemos algunas alternativas a la vida que nos venía impuesta de inicio, seguimos arrastrándolas. Esto es la carga mental, que es esta foto que podéis ver aquí del signo de mujer, es todas aquellas cosas que nosotras llevamos en la cabeza sin darnos cuenta y que no sería necesario, porque si estás sola, si no tienes nadie con quien cooperar, puedes tranquilamente ordenar tus prioridades de manera que le des prioridad a aquello que te hace sentir y desarrollar como persona enteramente y no solo como aquellos roles que te han enseñado que es ser mujer. Y si vives con alguien o vives en grupo, pues la cooperación también tiene que incluir esa carga mental. Por muchas cosas que haga uno u otro, si lo que llevamos en la cabeza de todas las obligaciones que representa que son nuestras, no las delegamos y no aprendemos a traspasarlas a las personas con las que convivimos, al final el agotamiento es el mismo, es exactamente igual, porque realmente es uno de nuestros mayores límites. Y por supuesto, hablábamos de los estereotipos. Os he puesto una imagen de Carolina Marín que realmente te pones a buscar y ella empezó su carrera muy joven, empezó a destacar muy joven y esto parece que todavía le dio más alas a la misoginia estructural y sistémica que tenemos en los medios de comunicación para hablar de ella de las maneras que hablaban, ¿no? Pero en este artículo en concreto, fijaros que se pone de manifiesto que se ha echado novio. Es otro de los grandes límites. Nosotras tenemos una línea ya predibujada, ¿no? En el momento que naces ya sabes que esa es tu línea de vida, ¿no? Y tienes unos diferentes episodios por los que pasar. Esto nos supone un gran hándicap a la hora de plantearnos vivir de una manera distinta, porque ya venimos con el chip puesto de cómo se supone que tiene que ser. Os he puesto también una serie de puntos muy chulos para trabajar esa igualdad desde las escuelas y la formación de las niñas y las jóvenes, para poder romper esa creencia, ¿no? Esa creencia cultural y social que tenemos, que poco a poco ya nos va separando en esos dos roles tan definidos y que a nosotras nos limitan muchísimo, ¿no? Entonces, fijaros que, ya lo hemos hablado antes, la mayoría de los estudios nos dicen que las niñas y los niños en edad escolar, en los más pequeños, hay casi igualdad en la inmensa mayoría de las actividades deportivas que se plantean. Es a partir de que las niñas comienzan a madurar que ni siquiera plantean el seguir adelante con su vida, ¿no? Deportiva, y ya no es solo que se pierda una persona que a lo mejor potencialmente era una deportista brutal, no, es que dejamos el deporte y dejamos la actividad física como si fuera un lujo, porque muchas veces lo vinculamos con un tema de estética, estar más delgadas, estar, y perdemos totalmente de vista que la actividad física y el deporte es algo más. Es una manera de empoderarnos, es una manera de estar fuertes y es una manera de estar sanas y de ponernos a nosotras en un lugar más alto en nuestra escala de prioridades, ¿no? Que parece que obligatoriamente tenemos que estar por debajo de las necesidades de los demás o de los caprichos de los demás. Y eso pues realmente no puede ser. Y el deporte y la actividad física es una de las grandes cosas que nos empoderan y nos liberan. Quizá por eso, hasta ahora, se nos han puesto tantos muros para que no podamos incorporarlo a nuestra vida y conquistar esa mitad del terreno que por derecho es nuestra. Dicho esto, os invito a que penséis quién lleva la carga mental en vuestra vida, qué tipo de carga mental lleváis, qué tipo de roles de género o qué tipo de creencias preconcebidas o creencias culturales de nuestra sociedad os han ido condicionando vuestras decisiones incluso sin daros cuenta, y que partiendo de esa reflexión podamos juntas empezar a enfrentarnos al análisis de qué es, para qué sirve, cómo está y a dónde queremos que llegue el deporte y la actividad física en el mundo de las mujeres, y podamos hacer todo ello juntas desde una conversación y desde una reflexión conjunta, sincera, abierta y sorora. La sororidad es la clave para romper cualquier muro. En las siguientes conversaciones vais a aprender mucho de ella. Bueno, chicas, vamos a entrar en materia. Este va a ser el primer programa de alguno.
porque tampoco ha dado tiempo material de poder tener todas las entrevistas necesarias con las profesionales para poder resolver todas y cada una de vuestras dudas, ¿no? Pero creo que empezamos muy, muy potente, porque vamos a hablar con dos deportistas olímpicas tremendas. Lo dejo aquí, es una sorpresa. Que nos van a hablar de cómo lo viven ellas, qué han vivido, qué esperan, qué proyectos llevan a cabo y que además están vinculadas hoy en día con las entidades públicas que gestionan el deporte femenino. Así que nos van a poder dar un montón de perspectivas, aparte, por supuesto, de su experiencia personal. También hemos priorizado tener una conversación con psicólogas feministas que en este caso nos van a poner una perspectiva de género muy interesante a muchísimas de las problemáticas que vosotras nos habéis ido expresando, tanto el machismo que os vais encontrando en el mundo del día a día, sobre todo en el deporte, y por supuesto también de aquellas situaciones, de aquellos sentimientos, ¿no?, que solemos tener la gran mayoría de nosotras, tales como culpa, la autoexigencia extrema que no te permite avanzar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este primer programa, que va a estar dividido en 4 vídeos, este que estáis viendo y las 3 conversaciones, para que podáis luego compartirlo según vosotras consideréis de una manera más sencilla, va a tratar estos 4 testimonios de una manera muy profunda, muy personal y que espero que os guste muchísimo. Y nada, os emplazo para que dentro de 2 semanas hagamos otro Pinky Show y, por supuesto, tratando, como siempre, vuestras dudas, vuestras preguntas, etcétera, etcétera. Y a nosotras nos emplazo a, en el momento que tengamos el resto de entrevistas completas, avisaros a todas y cada una, que supongo que estaréis ya suscritas al canal y será muy fácil, para que podáis conectaros y seguir viendo esta serie de documentos y de documentales que os vamos a preparar específicamente para vosotros, desde vosotras y con vosotras.